Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f yourself. But Go f yourself. Is that clear? I hope it is. ¡Wow! No está mal, ¿eh? De la vulgaridad de este insulto de Elon Musk a la paz de un lugar como el Campo del Moro en Madrid, donde está el Palacio Real, que luego os mostraré. Vamos a hablar hoy de tres cosas, de tres noticias de la semana. La primera, ¿por qué Elon Musk ha echado este órdago tan brutal a las grandes marcas de consumo americanas? ¿Y qué significa esto para el futuro de Twitter? En segundo lugar, vamos a celebrar el primer aniversario de ChatGPT, que se ha celebrado hace un par de días. Y en tercer lugar, os voy a hablar sobre el modelo de negocio hacia el que parece estar yendo la inteligencia artificial. Y lo voy a hacer a la luz del evento anual que celebra Amazon Web Services, la empresa de tecnología que hay dentro de Amazon, que hace tecnología en la nube. Y os voy a hacer un resumen de las cosas que se han dicho allí y de por dónde parece que van los tiros desde el punto de vista del negocio de la inteligencia artificial. Vamos allá. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parque Tecnológico, el segundo episodio de la primera temporada. Hay un bar en Granada, que es una ciudad que conozco bien, en el que por lo visto cuando vas allí los camareros te insultan, te tratan mal y mucha gente se siente atraída por esa experiencia casi maso y les gusta ir allí. Un poco esto es lo que hizo Elon Musk hace unos días en el foro del New York Times, en el que una vez al año pues van grandes figuras del mundo empresarial americano. Es un evento que se llama Deal Book, que dirige un periodista que a mí me encanta, que se llama Andrew Ross Sorkin, y el invitado de gala este año era Elon Musk. Elon Musk hizo una cosa inaudita en ese evento, que ha sido insultar, mandar a la M a todos los grandes anunciantes que han hecho recientemente un boicot a Twitter a cuenta de una respuesta que dio Elon Musk a un mensaje de una persona en la que decía que, bueno, no me voy a enrollar con eso porque tampoco viene al caso, ¿no? En ese evento Elon primero pide perdón por esa metedura de pata. El lunes estuvo en Israel con Netanyahu, con el primer ministro, y estuvo con familias de personas que han sido secuestradas por Hamas. Y el miércoles fue este evento en Nueva York en el que se trató esta cuestión y él dijo a los anunciantes que no se anunciaran en Twitter. A los Disney, Apple, Paramount y una serie de anunciantes grandes que se han retirado de Twitter a cuenta de este mensaje, les dijo: no os anunciéis. Y no solo eso, sino además repitió varias veces este insulto, ¿no? Y creo que para entender lo que ha hecho Elon Musk, que a mí me sorprendió mucho, me pareció, como decimos en España, pues que se le había ido la pinza ya del todo al principio, pero conforme han ido avanzando los días he ido reflexionando sobre este gesto tan feo, ¿no?, y tan vulgar de Elon Musk. Creo que consigo entender lo que él quiere hacer. Nadie pone en duda que Elon Musk sea una persona muy inteligente y que también lo es en su forma de comunicar. Y creo que con este gesto de insultar a los grandes anunciantes y decirles que no vuelvan a Twitter nunca más, está haciendo una de estas jugadas en un tablero de ajedrez en 3 dimensiones, ¿no?
Y os voy a aportar algunas claves para interpretarlo, porque para interpretarlo hay que entender primero el contexto de Estados Unidos, el contexto mediático de Estados Unidos, y también la guerra cultural que hay de fondo en este momento en todo el mundo. Entonces creo que hay una primera partida que él lanza a los anunciantes, que es decirles, es posible que Twitter desaparezca como consecuencia de este boicot. Y si Twitter desaparece como consecuencia de este boicot, los culpables vais a ser vosotros. Y la gente, el mundo, el universo va a saber que Twitter ha desaparecido por vuestra culpa. Con este mensaje, lo que Elon Musk pretende, primero es negociar de una manera muy agresiva con los anunciantes, cambiando completamente la narrativa que se tenía hasta ahora. La narrativa que se tenía hasta ahora, el relato que existía en el mercado era: hay que tener mucho cuidado con los determinados grupos de presión que existen en los medios, que tienen la capacidad de cancelarte como compañía, de cancelarte como producto, de cancelarte como celebridad, etcétera, ¿no? Y entonces, con este gesto, Elon Musk le da la vuelta a la situación y le dice a los anunciantes: si aquí pasa algo, o sea, si Twitter termina desapareciendo, termina en bancarrota porque no quiero sostenerlo económicamente, que la gente va a saber que ha sido por culpa vuestra. Y con eso está induciendo a muchos americanos, más bien pues libertarios, conservadores, mucha gente en Estados Unidos, a decirles: boicotead estas marcas. Y es lo que está ocurriendo. Hay en los últimos días pues un montón de tweets y de mensajes en Reddit donde la gente publica un pantallazo de su baja de Disney Plus. O sea que ahí esa es la primera jugada, ¿no? La primera jugada es decirle al anunciante: ojo, porque como vayáis contra mí, voy a poner a toda la gente que me sigue, que es mucha, en redes sociales, o que me considera un héroe, pues toda esa gente la voy a poner en contra vuestra. La segunda jugada he llegado a la conclusión de que no es nada casual que Elon Musk haya lanzado este mensaje precisamente esta semana, porque observando la red Twitter y observando anuncios que hace Twitter en su blog, observaréis que está yendo hacia un mercado de anunciantes de tipo mediano y pequeño, lo que se conoce en el argot del mercado americano como SMB, Small and Medium Sized Businesses, ¿no? Y luego explicaré por qué está haciendo este cambio. Está buscando anunciantes pequeños y medianos a los que no tengan tanta sensibilidad, por así decirlo, con el emplazamiento de sus anuncios y que crean en la misión que le está llevando a cabo. Y está haciendo una oferta a través de su dirección de publicidad, que consiste en que si tú te das de alta como organización en X, pues te regalan cada mes, te dan $1.000 en anuncios de publicidad, ¿no? Y en tercer lugar, este mensaje está dirigido a la población americana, que, como digo, pues probablemente una buena parte pues fueron en su día votantes de Trump, son conservadores, son algunos libertarios, ¿no? O sea que es un espectro bastante amplio de la población americana. Y como decía antes, en este contexto de guerra cultural, él les está diciendo: yo soy el único que os defiende. Yo soy el único que defiende vuestra libertad de expresión y vuestro modo de vida. Entonces, si queréis que mi proyecto de defensa de la libertad de expresión triunfe, tenéis que suscribiros a Twitter, en primer lugar, y soy vuestra última esperanza, ¿no? O sea que, por tanto, creo que esta es la jugada que está queriendo hacer Elon Musk con esta barbaridad que ha hecho, que nadie más, yo creo, que se atrevería a hacer, ¿no? Unas horas después de este evento con el New York Times, Elon Musk y Linda Yaccarino, la CEO de Twitter, ahora contaré un poco su historia, quedan a cenar con el gran gigante de la publicidad, WPP. Es paradójico, ¿verdad?, que alguien que acaba de insultar a las grandes marcas para las que trabaja WPP luego quede a cenar con ellas. Así es Elon Musk. Linda Yaccarino es una persona que tiene un trabajo dificilísimo. Ella procede de la NBC, donde ha sido muchísimos años directora de publicidad, y venía a Twitter con la misión de recuperar la relación de Twitter con estas grandes marcas de consumo, ¿no? Es una persona muy capaz y muy comercial, evidentemente,
¿Y por qué digo que su trabajo es tan difícil? Porque, claro, cuando tú estás trabajando para un medio de comunicación como Twitter, que tiene un jefe que se identifica tanto con el medio de comunicación como es Elon Musk, y que además no piensa restringir en absoluto su derecho a decir lo que le da la gana, pues obviamente en una empresa de medios de comunicación en la que las relaciones con los anunciantes son muy importantes, pues ella no tiene un trabajo fácil. Pero bueno, lo está haciendo. ¿Cuál es la dificultad que tiene Twitter desde el punto de vista, o X desde el punto de vista comercial? Pues mirad, el 85% de la publicidad que se hace en Twitter, que aparece en Twitter, es de marcas de consumo. Y solo el 15% es publicidad que se conoce de respuesta directa, ¿no? O sea que es publicidad cuya misión es obtener una venta. ¿Qué ocurre con esto? Que si el 85% de la publicidad que se hace en tu medio es una publicidad puramente representativa o de notoriedad de marca, te llevan gran ventaja Meta y Google. O sea, Facebook y Google son dos máquinas de generar impactos orientados a la venta directa, porque tienen muchísima información del consumidor y de la intención de compra que tiene el consumidor. Twitter siempre ha carecido de esta capacidad. No ha conseguido nunca vincular el contenido que la gente consulta en Twitter o las cosas que se dicen en Twitter con objetivos concretos de venta. Y eso hace que, obviamente, pues el reto que tiene Linda Yaccarino sea muy complicado. Jefe complicado, jefe que está desatado constantemente, diciendo lo que opina, y ella por su cuenta pues intentando llevarse bien y tener buenas relaciones con las grandes marcas de consumo, ¿no? Entonces, no va a desaparecer Twitter. A mí, que conozco bien a la figura de Elon Musk, pues me ha recordado su mensaje tan extremo del otro día de que puede que Twitter entre en bancarrota. Me ha recordado a dos momentos en la historia de otras dos compañías que él tiene. Una es Tesla, que en el año 2008 estaba al borde de la bancarrota, no podía pagar los salarios. Y entonces Elon Musk, entre otros, acude a Volkswagen para que haga una inversión de 50 millones de dólares, ¿no? O sea, a su competencia para pedirle ayuda, ¿no? Y él es un hombre, por tanto, que le gusta moverse en los extremos y le gusta la situación dramática, ¿no? La situación en la que sus compañías está a punto de morir, eso a él le saca lo mejor de sí mismo, ¿no? Y en el otro caso es el de SpaceX, que también en los primeros años de vida pues tuvo muchísimas dificultades para conseguir que el gobierno americano contratara los servicios de SpaceX para enviar satélites o componentes de la estación interespacial, etcétera, ¿no? Y también estuvo a punto de entrar en bancarrota, ¿no? O sea que yo creo que a él le gusta llevar las cosas muy al extremo para hacer esas jugadas de ajedrez en 3D que intenta hacer, y esas cosas tan difíciles que él acaba consiguiendo siempre, ¿no? Con lo cual no creo que Twitter esté en una situación tan mala. Y de hecho, os anuncio que el próximo vídeo que voy a hacer, el próximo vídeo análisis, va a ser un análisis de la realidad de Twitter, de qué pasa con Twitter, cuánto público tiene, cuántos ingresos genera. Todo eso lo vamos a ver en un vídeo que saldrá en los próximos días. Estamos en este paseo semanal, en este parque tecnológico, y quería comentar otro aspecto de esta polémica y controvertida relación que Elon Musk tiene con los medios y que los medios tienen con Elon Musk. Y es que me recuerda mucho a lo que en su momento, en torno a 2016, ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump era odiado por muchos medios americanos y por muchos periodistas americanos, y simultáneamente era una fuente brutal de audiencia y de ingresos de publicidad. Hasta el punto de que la CNN, una vez que desapareció Donald Trump del mapa en el año 2020, ha perdido muchísima audiencia. Y con Elon Musk pasa algo parecido. Hay una espiral que me recuerda mucho a Donald Trump. Y es una espiral en la que los medios están constantemente buscando excusas para atacar a Elon Musk, y creo que no tratan sinceramente a Elon Musk como tratan a otras redes sociales, ¿no? O sea que, por ejemplo, pues hay informaciones esta misma semana en el Wall Street Journal sobre el contenido pedófilo que hay en Instagram,
o del contenido antisemita que hay en TikTok, que es bastante abundante, o como por ejemplo pues se ha extendido en TikTok una carta de Osama Bin Laden, y muchos jóvenes la han compartido en TikTok, y el algoritmo se ha ocupado también de difundirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta atención puesta en Elon Musk? Primero, creo que hay una cuestión de audiencia de los medios de comunicación, o sea que los medios muchas veces, o casi siempre ahora, estimulan emociones fuertes, ¿no? Y cuando en un vídeo como el de Elon Musk de esta semana en YouTube ves el tráfico que tiene, el número de visualizaciones que tiene, y lo comparas con los vídeos de gente interesantísima, como el CEO de Nvidia o como el CEO de Disney, es ridícula la diferencia, ¿no? Luego intentaré poneros una imagen, una pantalla para que veáis la diferencia, ¿no? Entonces, el odio a Twitter por parte de una gran parte de los medios de comunicación americanos es muy productivo para ellos, ¿no? Y eso también hay que entenderlo como clave de interpretación de lo que está ocurriendo. En la entrevista con Andrew Ross Sorkin, que me parece fascinante, que os recomiendo que veáis si tenéis tiempo, porque el propósito del periodista aquí es ayudar a entender cómo es la mente de Elon Musk. Y una de las cosas de las que se habla respecto de la inteligencia artificial, se le pregunta a Elon Musk en qué tiempo cree que habrá una inteligencia artificial general, ¿no? O sea, una inteligencia artificial que sea capaz de hacer cualquier tarea intelectual mejor que una persona. Y él habla de 3 años. Y claro, si lo piensas, hace solo un año que apareció ChatGPT y que se hizo con nuestra imaginación, ¿no? Primero lo vimos en pantallazos dentro de Twitter y luego ya empezamos a usarlo y, en fin, ha sido una barbaridad, ¿no? El impacto mediático que ha tenido. Claro, piensas, hace un año que está ChatGPT con nosotros y parece que han pasado 10 años, ¿no? En términos del tiempo interno de las cosas. Y claro, cumple un año ChatGPT y a mí me parece interesante hacer una reflexión de cuál va a ser el negocio que genere la inteligencia artificial generativa, porque de momento estamos fascinados con ChatGPT, pero no termina de ser un producto de consumo que genere un nuevo Apple o que genere un nuevo Microsoft, ¿no? Entonces, ¿por dónde creo que van los tiros? Pues me pareció bastante interesante un evento que ha habido esta semana, que es el AWS re:Invent, que es un evento de Amazon Web Services, en el que creo que he entendido cómo va a funcionar la infraestructura de la inteligencia artificial y cómo esa infraestructura que se está creando ahora va a potenciar el nacimiento de un montón de empresas y de un montón de negocios increíbles, ¿no? Y hay una primera capa en este negocio, en esa infraestructura de la inteligencia artificial, que es la de los grandes modelos de lenguaje fundacionales, ¿vale? O sea, que son como los pilares, los modelos de lenguaje grandes, ¿no? Ahí estaría obviamente ChatGPT, OpenAI. Ahí estarían el que ha creado Meta, que se llama Llama. Ahí estaría Claude, que es un modelo creado por una compañía que se llama Anthropic. Esos modelos son muy caros de generar, ya os lo he contado en algún otro vídeo. Hay que comprar un montón de GPUs de Nvidia y la inversión mínima pues puede rondar los 300, 400 millones de dólares, ¿no? Luego un montón de gente, ingenieros de inteligencia artificial, que también son personas muy bien pagadas. O sea que la generación de este tipo de lenguajes fundacionales o de lenguajes pilares va a estar al alcance de muy pocas compañías, ¿no? Va a estar al alcance solo de los grandes, ¿no? Tecnológicas. En segundo lugar, otra dimensión, otra capa de esta infraestructura es el ajuste fino de estos modelos de lenguaje para ser aplicados a casos concretos, ¿no? O sea que, por ejemplo, pues el sistema sanitario español pues podría coger cualquiera de estos lenguajes y entrenarles con el contenido y los datos que ellos ya tienen, ¿no? Pues de sus investigaciones, de las enfermedades, de los pacientes, etc, 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 ¿no? Y eso se llama fine tuning técnicamente. O sea que tú no generas, no inviertes, no tienes que invertir el pastizal que cuesta hacer un modelo de lenguaje grande, sino lo que haces es que lo alquilas, ¿vale? Y lo adaptas a tu contenido. Y el tercer nivel estaría en un montón de gente con ideas y un montón de emprendedores que se conectarían a una API
de estos modelos fundacionales o de estos modelos con fine tuning que se han ajustado y podría generar un montón de ideas, ¿no? Ese es el modelo en el que Amazon está trabajando. No habíamos hablado nunca de Amazon como de un actor importante de la inteligencia artificial, pero la realidad es que lo va a terminar siendo, porque ellos tienen una línea de producto en la nube que se llama Amazon Bedrock, que hace una cosa que creo que es muy interesante, y es que te permite, a ti como emprendedor o a ti como compañía, como empresa, te permite poder tener tus servicios y tus contenidos y tus datos en una capa y poder interactuar con varios modelos de lenguaje simultáneamente, ¿vale? O sea que utilizando Bedrock, por tanto, yo puedo utilizar un modelo de lenguaje como es Stable Diffusion, que es para imágenes, para hacer un tipo de cosas. Luego puedo tener a Claude de Anthropic para cuestiones que sean más de reflexión o de preguntas que me pueda hacer la gente a una institución como un hospital o como un banco, etcétera, ¿no? Y eso, ¿por qué me parece muy interesante? Porque hemos vivido una crisis de una de las empresas fundacionales de la inteligencia artificial, que es OpenAI, y esto ha puesto en evidencia que existen muchos riesgos, ¿no? O sea que no deberíamos, o las empresas grandes y pequeñas no deberían jugárselo todo a una sola carta, ¿vale? Sino que es interesante tener varias palancas de actuación y varios modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, este es el modelo detrás del que está yendo Amazon. Microsoft también lo está aplicando en su nube y creo que es importante entenderlo porque cuando en los próximos años veamos crecer negocios grandísimos, ¿no? En este ámbito de la inteligencia artificial como subcontratada, pues haber entendido esto me parece que puede ser bastante relevante para ver qué dinámicas vamos a observar a partir de ahora. Decía que a mucha gente le llama la atención que Amazon, que empezó como una librería y es una tienda de consumo, un retailer, tenga una compañía tecnológica que tenga tanta importancia y tanta influencia. Y me gustaría contaros un poco la génesis, ¿no?, de Amazon Web Services y cómo era el mundo antes de que existiera Amazon Web Services. Cuando empezó el Internet como fenómeno de consumo, las empresas, por ejemplo, como la mía, yo estaba en una empresa que hacía, por ejemplo, el diario deportivo Marca, que muchos conoceréis, y cuando empezamos en Internet teníamos que comprar un servidor, teníamos que comprar una máquina que era carísima. Entonces se podía comprar a compañías como Sun Microsystems o como Silicon Graphics, que ya no existe ninguna de esas, y tenías que pedirle a la compañía telefónica local que te hiciera una red a ti para conectar ese maquinón a Internet, ¿no? Eso era carísimo y no podía crecer en la medida en que crecieran tu tráfico y tu audiencia y tus visitas, ¿no? Entonces aparecieron empresas que hacían hosting, que lo que hacían era alquilarte esos servidores en lugar de tener tú que comprarlos, o podías comprarlos y ellos te hacían la conexión de esos servidores, ¿no? Entonces, cuando aparece Amazon Web Services en 2006, introduce un cambio fundamental, y es que tú no necesitas ni comprar ni alquilar un servidor, sino lo que alquilas o lo que compras son servidores, alquilas siempre o te suscribes a servidores virtuales, ¿vale? O sea que ellos optimizan todo el hardware que tienen y toda la maquinaria que tienen y te dejan a ti que dentro de sus máquinas puedas tener un espacio propio para hacer cosas, y ofrece otra ventaja esencial, que es que cuando tu tráfico crece o hay mucha gente que compra tu producto, por ejemplo, ¿vale?, pues Amazon va haciendo crecer tu infraestructura dándole a un botón simplemente, sin tener que instalar máquinas nuevas ni nada de eso, ¿no? Estoy simplificando un poco, pero es para que lo entendáis. En esa tesitura os puedo contar también una historia personal, ¿no? Curiosa. Y es que yo en el año 2010-2011 empecé a trabajar para la Santa Sede, para el Vaticano, para el Papa, y conseguimos, después de mucha negociación y de muchas conversaciones con el Vaticano, que contrataran a Amazon. El Vaticano tiene su propio dominio como país y tenía todos sus propios servidores, ¿no? Como con una mentalidad muy de protección de las cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Pero claro, aquello no tenía mucho sentido en la medida en que el Papa entraba en Twitter, el acceso a los contenidos del Vaticano ya era
pues, de audiencias millonarias, ¿no? Y entonces conseguimos convencerles, creo que fue en 2011, de que pasaran toda su infraestructura a Amazon Web Services. Y aquello pues fue un cambio interno muy grande porque hubo que cambiar parte de la legislación interna que tiene el Estado del Vaticano para poder hacerlo. Pero bueno, se hizo y el resultado fue que cuando el Papa Benedicto renunció al papado en 2013, hubo tal cantidad de consultas a información de la Santa Sede y sobre el cónclave y demás, que bueno, pues que gracias a tener a Amazon, pues se pudo atender ese periodo tan intenso hasta la elección del Papa Francisco, pues se pudo atender sin problemas, ¿no? O sea que veis un poco qué ventajas tiene este tipo de sistemas. Quería también hablaros de una novedad importante que ha introducido Amazon Web Services. A veces para entender los cambios que van a venir hay que hurgar en información un poco sofisticada. Y en el evento de Amazon Web Services de este año, ese evento se llama Reinvent, Amazon ha presentado una tecnología nueva que creo, aparte de la que he contado ya, que se refiere a la inteligencia artificial, ha presentado una tecnología, una nueva arquitectura para su servicio, que creo que va a ser bastante productiva. Como os decía antes, el cambio que introdujo Amazon en el mundo del hosting fue la posibilidad de contratar o de alquilar instancias dentro de sus servidores que eran escalables, que podían crecer dinámicamente, pero siempre te forzaba un poco, a instalar un sistema operativo, hacer un cierto mantenimiento de ese servidor virtual, etc., ¿no? ¿Cuál es el cambio que ha introducido Amazon? Una tecnología que se llama serverless, ¿vale? Y que por tanto, como su nombre indica, vamos a poder introducir aplicaciones, los programadores y los emprendedores van a poder introducir aplicaciones propias que sean escalables sin ningún tipo de preocupación de gestión de servidores ni del mantenimiento de ninguna clase, ¿no? Entonces, como digo, creo que este cambio va a ser bastante sustancial y va a permitir que haya pues, muchas más iniciativas y muchas más aplicaciones de todo tipo de las que conocemos ahora, ¿no? Cada cambio que ha introducido Amazon ha sido un cambio muy generativo. Luego Microsoft y Google han copiado ese tipo de arquitecturas y han facilitado que se extiendan, que se democraticen muchísimo más, ¿no? Un autor o un intelectual de Silicon Valley del que he aprendido mucho es Stuart Brand. Y Stuart Brand habla de la innovación y de cómo la innovación tiene varias capas en paralelo. Unas capas son más rápidas que otras, ¿no? Él, por ejemplo, habla de la capa del comercio como una capa muy rápido, en la que cambian las cosas muy rapidito, ¿verdad? En el mundo de la moda, por ejemplo, o en el mundo del entretenimiento. Pero luego hay otras capas que son más sólidas y son más lentas, ¿no? Y una capa más lenta es la capa de la infraestructura, ¿no? O sea que evidentemente en un país o en una nación en la que empieza a haber autopistas o en la que empieza a haber servicios de transporte de alta velocidad, pues son cambios lentos, pero son cambios que permiten otros cambios, ¿no? Entonces creo que este cambio de la arquitectura de Amazon, como digo, es una cosa así como un poco oculta y muy técnica, pero es bueno que os vaya sonando, ¿vale? Porque creo que va a ser un cambio generativo muy importante en el mundo de la tecnología. Entonces nada, encantado de haber hecho este paseo por el parque tecnológico, en este caso del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid. Es una maravilla y os recomiendo visitarlo porque además tiene bastante menos público que otros parques de Madrid. Y quizá la semana que viene nos veamos desde un país muy lejano. Chao.